Hola Adrián, voy a pasarte de forma breve y esquemática los puntos más importantes que hemos visto hoy. En la primera sesión estuvimos hablando del voltaje de, por ejemplo, las pilas, porque tiene que ver con la electricidad de este tema. Entonces, hoy vamos a señalar un poco qué es la corriente. Como recordarás, si yo pinto, por ejemplo, una montaña y por aquí fluye el agua, gracias a que hay una fuerza de la gravedad que hace que estas partículas de H2O intenten ir hacia abajo, o en este caso hacia el centro de la Tierra, se genera esa fuerza. Con la electricidad pasa algo parecido. En las pilas, entre el símbolo positivo y negativo, estas partes se llaman polos. Entre el polo positivo y el polo negativo, cuando se conectan, por ejemplo, a través de un circuito, vamos a llamar un circuito genérico C de circuito. Cuando lo conectamos los dos polos a través del circuito, por aquí empieza a haber un flujo de electrones. Estos electrones, como digo, son las partículas de agua del río. Como hablábamos el otro día, ¿en cuál de los dos casos de estas montañas el agua fluirá con más fuerza o con más intensidad? ¿Qué río tendrá más corriente? ¿El que empieza más alto o el que empieza un poco más bajo? Lo mismo hablábamos de las cataratas. Si tienes una catarata y por aquí cae agua y tú te encuentras aquí debajo, ¿en qué caso te dará con más fuerza este agua? ¿Una catarata que tenga esta altura o una catarata que tenga esta altura? Lo mismo pasa con las pilas. Una pila que tiene 1,5 voltios tiene muy poco voltaje o tensión. Voltaje o tensión. Y la unidad son voltios. Esto da muy poca, tiene muy poca fuerza. Por ejemplo, ¿para qué puede servir? Para alimentar mandos a distancia o para alimentar un reloj. Hay ciertos casos en los que las pilas son unas pilas que se llaman de botón. Son muy pequeñitas para poder insertar en el reloj. En este caso tiene siempre cierta polaridad, el positivo arriba y el negativo abajo. Estas pilas tienen más voltaje, 3 veces más. Es como si la altura de la montaña de la catarata fuera el triple. Por lo tanto, tienen 3 veces más voltaje y van a tener 3 veces más fuerza que estas. Y por último, pilas comerciales, por ejemplo, 9 voltios. Seguro que todas estas te suenan. Las pilas de los coches tienen 12 voltios. Y a ver si me averiguas, si me puedes decir qué día, el próximo día, cuántos voltios tiene el enchufe de la casa. A ver si te acuerdas o me lo escribes en un email. Entonces, continuamos. Hoy hemos empezado a ver que es importante respetar la polaridad. Todas las pilas, si te fijas, tendrán un positivo y un negativo. Aparte, las pilas se pueden sumar. Por ejemplo, si yo tengo una pila y aunque sea de 1,5 está a mitad de capacidad, voy a pintarlo así. Imagínate que le quedan 0,7 voltios. Y tengo otra pila igual
y esta está esta vez un poco más cargada. A lo mejor no está hasta arriba, pero tiene 1,3 voltios. Es importante para poder sumar pilas saber siempre cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. Para poder sumarlas, lo que tendremos que hacer es poner el polo negativo, voy a cambiar de color, el polo negativo con el polo positivo. Y una vez hayamos conectado estos dos bornes, tendríamos el equivalente a una pila que entre su positivo, que sería este, el positivo, y su negativo, que sería este, que es este de aquí, tenemos 2 voltios. Ahora enseguida irás a abrir el mando del PlayStation o el mando del televisor y verás que tienen una configuración parecida a esta. Tienen varias pilas. Si nos fijamos en este ejemplo, el positivo es este, el negativo se une con un conductor metálico al siguiente positivo y el negativo de la pila 2 se conecta con un conductor metálico que viene por aquí al positivo de la pila 3. Entonces hemos conseguido poner en serie, esto se llama serie, 3 pilas para alimentar, por ejemplo, un mando o un pequeño coche teledirigido. En el símil en el que ponemos o comparamos la electricidad con el agua, los electrones serían las moléculas de agua que se mueven libremente por el río. Si un río tiene mucha fuerza, te arrastra con mucha fuerza, tiene mucho movimiento de electrones. Toda esa carga eléctrica recorre el material. En este caso, ¿hablamos de ríos? No. Hablamos de cables. Cables y otros tipos de elementos que veremos en las siguientes sesiones. ¿Más o menos está claro eso? Vamos a cambiar de pantalla. Algún compañero me preguntaba, ¿y un rayo cuántos voltios tiene? Pues mira, 200.000 amperios, 100 millones de voltios. Los edificios, para proteger a la ciudad y a las personas de los rayos, ponen unos dispositivos que habréis visto, por lo menos aunque sea la palabra, para rayos. Esto hace que el edificio absorba toda esa energía del rayo y la canalice de forma segura al suelo, a un punto que también deberéis conocer, que se llama tierra. Y ya con esto, más o menos, hemos visto lo que hoy hemos dado en clase, los puntos más importantes. Repasamos los conceptos para que te acuerdes las palabras clave. En los voltajes se miden en voltios, como la tensión de las pilas. La corriente se mide en amperios, que es la intensidad. Y por último, siempre hay que respetar la polaridad. Cuando queremos poner varias pilas, ponemos una pila con su positivo y su negativo. Positivo, negativo. Si queremos añadir una nueva pila en serie para tener más voltios,
siempre tenemos que poner seguir negativo con positivo. Y se quedaría este negativo libre. Negativo, positivo. Si queremos volver a poner otra pila, otra vez el positivo y se queda negativo. Y ahora si pudiésemos medir entre este punto y este punto, hay un voltaje de pila 1 más pila 2 más pila 3 en voltios. Si yo tengo una pila y lo equiparo al símil de la montaña, tengo una montaña y el agua que cae tiene una fuerza determinada. El agua de este río tiene una fuerza determinada. Ahora, en ese mismo equivalente, si sumase dos pilas más, esta corriente, la fuerza con la que va a caer este agua, será 3 veces mayor que la de la pila 1 solamente. Esta fuerza es más grande que esta que la que habíamos empezado en el ejemplo. ¿Vale? El siguiente día, si estás en clase, seguimos con esto que lo pillas enseguida. ¿Vale? Un saludito.